un podcast de Cooperativa. Bueno, ahora sí, ya estamos en contacto con Jaime Ales, abogado, escritor, poeta, tarotista, bueno, gran reflexivo de la vida en todos los planos. Acaba de publicar su nuevo libro que se llama La Reencarnación. O sea, si hay algo que nos preguntamos todo desde siempre y va a ser así eternamente, ¿hay vida después de la muerte? Bueno, vamos a ver de qué se trata esto con Jaime Ales. ¿Cómo te va, Jaime? Buen día. Hola, Cecilia, pero qué gusto. Hola, está Sebastián también ahí. Qué Aquí gusto estamos. grande saludarlo a los dos. Qué alegría. Gracias Jaime por estar con nosotros para hablar de este libro, uno de los tantos que ya has escrito, que has trabajado, y aquí hablar de este tema que, como bien dice Cecilia, nos congrega a todos, el tema de la reencarnación, y en este caso además tú le sumas las historias del alma. Partamos con esa pregunta básica, pues. ¿Qué pasa con la reencarnación? ¿Hay vida después de la muerte? Es decir, yo creo que no solamente hay vida después de la muerte, sino que hay encarnación después de la muerte. Mira, el tema es el siguiente. El ser humano tiene cuerpo físico y una parte no física, donde están las emociones, que son lo que llamamos el alma. Está la mente, está la espiritualidad. Y entonces cuando se produce la muerte, se separa el cuerpo del alma. Y el alma sigue viviendo y el cuerpo va a lo que va, que nosotros sabemos, ¿no es cierto? Y desaparece el cuerpo. Y esa alma que ha vivido la experiencia humana va a revisar esa experiencia con lo que yo llamo los maestros, que son en el fondo los grandes emisarios de la divinidad, los que representan la voluntad divina en la relación con nuestra experiencia de almas que encarnamos en la humanidad terrestre. Y entonces al revisar esa experiencia de vida planeamos más y volvemos para corregir errores o para hacer cosas nuevas, y para hacer cosas nuevas. Y entonces venimos con tarea, venimos con una proposición, volvemos a encarnar, y así sucesivamente hasta que lleguemos a un punto en el cual ya la divinidad nos incorpore a su ser en plenitud. Jaime Ales, ¿sabes lo que me llamó la atención también mucho? Esto de cosas que nos pasan que tengan relación con vidas anteriores. Claro. Uno se puede preguntar esto del fenómeno de sentir mucha familiaridad hacia personas y lugares que jamás visitado. Es decir, eso suele pasar. Pero no nos damos cuenta o no lo interpretamos de la manera que tal vez lo interpretas tú. Claro, lo interpreto yo y en general la tradición de decir que mira, nosotros hemos vivido otra experiencia y conservamos en nuestro inconsciente esa memoria que es muy activa en los primeros 9 años de vida del ser humano. Los niños chicos hoy día te dicen sin ningún desparpajo cuando yo era grande. Es una frase que dicen. Una niñita el otro día le decía a su hermano, crucemos con cuidado la calle porque cuando yo era viejita me atropellaron. Bueno, esas cosas están ahí. Son cosas que nosotros vamos recordando y que nos encontramos con distintos lugares. A mí yo he tenido experiencias conmovedoras frente a eso y de mías personales y de mis pacientes que yo atiendo con terapia de vida pasada. Entonces, eso realmente es algo tremendamente fuerte, tremendamente potente, darnos cuenta que hay una memoria que nos permanece y que nosotros podemos reconocer personas, de pronto darnos cuenta que hay gente que está en nuestro entorno porque siempre lo han sido. Como dice un psicólogo importante, Gonzalo Pérez, nosotros nacemos en grupo, somos grupos de personas que vamos evolucionando, que vamos progresando, que vamos avanzando. ¿Qué experiencia personal te pasó, perdón, Sebastián, para poder graficar mejor lo que estás diciendo? ¿Cómo que dijiste? Que tú dices que has vivido experiencias en lo personal y también con las pacientes, pero tú, ¿qué experiencia que pueda graficar lo que acabas de decir? Te voy a contar una sola. Cuando llegué al Palacio de la Alhambra la primera vez, me empecé a sentir tremendamente conmovido, muy emocionado, y entonces en un momento determinado interrumpí al guía que estaba hablando y le dije, dígame señor,
en este lugar existió un muro alguna vez. Y entonces el tipo me miró y me dijo, sí, pero eso hace ya antes de Carlos V, porque Carlos V ocupó el palacio y demolió muchas partes. Y entonces me dice, ahí era donde se sentaba el sultán a impartir justicia. Y yo sentí que yo había estado ahí, o sea, yo había sido a lo mejor una de las personas que recibió la justicia del sultán. Y o entonces el sultán. o el sultán, claro. ¿Ya? Y entonces entré al palacio, empezamos a caminar, y a la izquierda había una habitación donde había un guardia en la puerta, una barrera de hilo, esas que se ponen así como para decir no pasar, y un letrero que decía no pasar. Y yo llegué ahí y ya las palpitaciones eran muy fuertes. Entonces, sin pedir permiso ni nada, saqué la cuerda roja que impedía el paso y entré. Y adentro, mira, la emoción fue tremenda y miré por las ventanas de la habitación, una habitación muy pequeña. Y salí de ahí, el guardia no me dijo nada. Y cuando salí, el guardia me miraba y sacó. Y entonces un escritor peruano que iba conmigo me dijo, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué? Porque estás como hiperactivado. Y yo le dije, mira, ahí estuve. Bueno, y averigué después, esa habitación era el oratorio del sultán. Era el lugar donde el sultán se... Bueno, eso me pasó. Yeah. Y después todo lo que fui viendo, Ajá. yo sabía lo que venía. Conocía el palacio perfectamente. Entonces, yo estuve ahí alguna vez. Claro. Puedo haber sido a lo mejor un guardia, un soldado, un visitante, la mujer del sultán a lo mejor. Claro. No sé, puede haber sido cualquiera de esas cosas. Pero esa experiencia, y así como ese, he tenido muchas otras, y con personas que he conocido, que de pronto me encuentro con ella y nos vemos. Y no es que uno tenga que tener una historia de amor con esa persona, sino que simplemente reconocer que hemos tenido caminos juntos, y que por lo tanto son personas en las que se puede confiar. Y te digo eso, y otras que no han sido tan agradables también. Encontrarme con gente que me hizo mucho daño en otras vidas, y que ahora tenían que pedirme perdón. Claro. Jaime, vamos al libro, porque el libro tiene mucho de esto, de vivencia, de historia, de cosas que te han ocurrido con gente con las que has trabajado, regresiones. Cuéntanos un poco de qué va este libro y qué historias es las que decidiste recoger. El libro tiene una estructura que es toda la visión teórica e histórica de la reencarnación, inserta con ejemplos concretos. Voy poniendo ejemplos de regresiones, de casos concretos, de qué es lo que pasa en el bardo, cuáles son las conversaciones que tienen las almas con los maestros, porque las almas tienen una identidad que trasciende a la encarnación. Uno tiene un nombre, y ese nombre del alma es un nombre que permanece y que define de alguna manera las tareas de cada uno. Y entonces, en ese nombre, la persona conversa con los maestros, y eso va pasando. Mostramos los casos de memoria muy antigua, de sanaciones, porque el objetivo de la regresión como terapia, que también hablo mucho de eso, es sanar las cosas que quedaron pendientes, sanar las heridas que uno guarda desde mucho tiempo, y sanar heridas que uno guarda a veces desde la infancia, pero también desde las vidas pasadas, dolores que están allí, experiencias que ha tenido. Por ejemplo, una persona que tiene la imposibilidad de meter la cabeza debajo del agua, y después de mucho hacer un buen trabajo en este tipo y pasar muchos años con otras cosas, descubrió que había muerto ahogada, no en una oportunidad, sino en más de una. Entonces son cosas de ese tipo, ¿me entiendes? Que van apareciendo y que se van notando. ¿Qué pasó? ¿Aló? Sí, estamos escuchándote. Sí. Ya, es que se escucha un ruido detrás, pero debe haber alguien que está llamando seguramente. Ya.
No, nosotros pero, te escuchamos perfecto. Ya. No, pero esa es la historia, ¿me entiendes? Son ejemplos de ese tipo que van, si no los voy poniendo, no me acuerdo de todos los ejemplos así de memoria, porque los trabajé mucho y seleccioné con mucho cuidado, porque ejemplos tengo montones. Ahora, ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿Qué crees tú que sería bueno, positivo, nos puede otorgar algo, nos hace crecer, no sé, cuando nos toca vivir experiencias como por ejemplo, la que te tocó vivir a ti, y uno tal vez ni las pesca, ni se da cuenta de lo que está pasando, o no las relaciona con esto, ¿no? Hay que tener un radar especial para identificarlas y poder usarlas a nuestro favor, para sanar, para lo que sea, para comprender. No hay que tratar. Yo creo que lo primero importante es darse cuenta que está pasando algo, y cuando uno se da cuenta puede recurrir a personas que lo puedan ayudar. Yo digo, primero escríbelo para que no se te olvide. Escribe 4 líneas con la experiencia que tuviste para que no se te olvide, y luego de eso busca un profesional que te pueda ayudar, que se llaman terapeutas de vida pasada. Algunos son psicólogos, otros son médicos, otros son como yo, abogados o escritores o cualquier cosa, porque nos hemos formado en eso. Yo estuve en la escuela de la doctora Viviana Centeno y trabajé con Ronald Schultz también. Entonces te digo, si nosotros podemos hacer esto, vamos de ese profesional, el profesional nos ayuda, que fue lo que yo hice. Cuando yo tuve estas sensaciones, fui a donde Ronald Schultz y le dije, doctor, tiene algo que ver esto, ayúdeme. Y entonces hicimos el trabajo y fui descubriendo muchas cosas que han sido muy importantes para mí. Estamos conversando con Jaime Ales por su libro que acaba de publicar, La Reencarnación. Estamos hablando de esto que todo el mundo se pregunta. Tú dices, este libro puede ser leído por gente que cree, que no cree, escépticos, en fin, pero ¿tú qué le dirías así a la gente? ¿Saben que sí, existe la vida después de la muerte porque existe el alma? Eso es lo que, para hacerlo en simple. El simple es eso. Ahora, yo diría, puede leerlo cualquier persona, porque el que no cree va a encontrar antecedentes interesantes que podrían hacerlo dudar de su no creencia. Para los que creen, les puede ayudar a entender qué es lo que están creyendo, porque no solo hay que creer, sino que algunas cosas hay que entenderlas, no todo. A Dios no lo podemos entender, pero podemos entender muchas cosas. Y cuando la entendemos le vamos encontrando un sentido, y nuestra vida tiene un sentido. Lo más importante de este libro es que nos dice que nuestra alma nace con una tarea. Nosotros no nacemos por casualidad ni por error, nacemos con una tarea. Nuestra vida tiene un sentido, y eso es súper importante recordarlo siempre. Y entonces encontrar el sentido de la vida, que claro, van apareciendo nuevas cosas en nuestras experiencias vitales, pero encontrar el sentido de la vida es algo que nos produce la satisfacción de la tarea cumplida. Uh-huh. Jaime, se han puesto bien de moda hoy por hoy, no sé si tú lo has podido ver, espacios de canalizadores, de personas que conectan a quienes ya no están, a quienes murieron, con los que están acá. Y de repente dan mensajes con unas certezas así, no sé, tu abuelita te manda a decir que estés tranquila y que ya no llores más, y que la otra persona rompe en llanto y todo eso. Que uno desde no necesariamente ser un poco más escéptico, dice, pucha, qué curioso, qué fuerte esto. ¿Cómo los ves tú desde tu especialización, desde lo que has conocido este tipo de segmentos? A ver, mira, hay de todo. Hay canalizadores verdaderos y falsos. Yo he conocido canalizadores extraordinarios que dicen cosas muy interesantes, pero que no canalizan a los muertos, sino que canalizan espíritus importantes que están ahí ayudando a los seres humanos. Eso existe, son lo que nosotros ya tendemos a llamar ángeles, ¿ya? Y esos espíritus que nos entregan información son muy ayudadores. Canalizar a los muertos a mí me parece que es menos conveniente, porque las almas en general, yo no digo todo, pero en general, ¿con quién se conectan esas personas que tienen ese don espiritual de conectarse? Se conectan con almas que no han salido de nuestro ámbito, almas que quedan vagando, como lo contaba la famosa película Sexto Sentido, ¿no es cierto? Que son almas que quedan ahí, que no se van, y que tienen que irse, pero no se van. En cambio, los que se van, bueno, nosotros seguimos con nuestra tarea, pero el alma se ha ido y va a vivir su nueva experiencia. Entonces,
vienen otros a entregarnos esa información, que son estos maestros superiores. Ahora, yo de verdad te digo, creo que no es tan útil la canalización. ¿Por qué? Porque uno escucha una información que puede ser emocionante, pero no la internaliza necesariamente. En cambio, en la regresión, tú lo vives. Nadie te lo dice, tú lo ves. Incluso hay gente que ha vuelto después de un año a hablar conmigo y me dice, mira, cuando yo hablé todas las cosas, yo en realidad estaba sintiendo, viendo y experimentando más cosas que no las dije en voz alta. Y que las escribí después y ahora me hacen más sentido. Porque es una experiencia íntima de cada uno. El terapeuta es solo un facilitador. No es quien le cuenta al otro el cuento. Jaime, ¿las sociedades también tienen vidas pasadas? Bueno, esa es la historia, po. O sea, tú entiendes de que nosotros en América tenemos mucha historia. Fue así que buscando en la historia con Eugenia Lemus descubrimos la existencia de un tarot precolombino, que había un naipe anterior a la llegada de los españoles que es igual al tarot. Entonces, cuando tú descubres que hay una historia detrás que va quedando como igual que en las montañas, van quedando las huellas, igual que en los árboles, van quedando las huellas en la corteza, va quedando, bueno, eso está así en la historia nuestra, y nosotros somos herederos de todo eso. Pero la sociedad chilena, ¿tiene vidas pasadas? No es que tenga vida pasada, sino que tiene una vida continua, porque la sociedad chilena no ha muerto. Por el supuesto, territorio de Chile, el territorio de Chile tiene un piso. Sobre ese piso hemos construido, sobre ese piso se va cada vez creciendo y nosotros vamos incorporando todo eso. Lo que pasa es que tenemos una memoria así, podríamos llamarle una memoria kármica. ¿Qué pasó antes en este territorio? Eso que pasó a nosotros nos toca también, no podemos negarlo, eso está aquí en nuestra raíz. Por lo tanto, las sociedades tienen eso. Y Chile es un país que distinto de otros países de Latinoamérica en este sentido, porque tiene, por esta condición de aislamiento que tiene en el sector, ¿no es cierto?, poniente de América, sur poniente de América, por esta condición, tiene una historia muy intensa de tipo espiritual. Y eso está aquí. Nosotros somos herederos de experiencias vitales de las personas que aquí han vivido y que aquí han habitado. Pero las vidas pasadas le pertenecen a las personas, no a las sociedades. Ok, eso quería saber. Sí. Claro. Oye, y otra pregunta, estaba pensando mientras hablaba, no sé, los tiempos que vivimos, y cómo dialoga todos estos temas con la inteligencia artificial, por ejemplo. Pero es que la inteligencia artificial es una mera técnica de conectar velozmente a los computadores. No es otra cosa. Entonces, tú puedes dialogar en la medida que tú puedes utilizar para captar informaciones interesantes de cosas externas, pero nunca vas a llegar a la cosa interna. O sea, la inteligencia artificial no va a reemplazar la emoción, no te va a reemplazar lo que tú sientes, no te va a reemplazar el amor, no te va a reemplazar la experiencia vital y no va a reemplazar el inconsciente personal. Cada persona tiene su propia historia. Ahora, la inteligencia artificial es un instrumento al servicio de los seres humanos. Y en esto uno puede citar la última encíclica del Papa, que realmente es magnífica, como dice Magnífica Humanidad, también es una magnífica encíclica, porque en el fondo dice, pongamos esto al servicio. Es lo que yo digo, la tecnología, la técnica, los instrumentos se pueden usar de distinta manera. El mismo cuchillo que sirve para hacer una operación de apendicitis puede servir para matar a una persona. Claro. ¿Cómo lo usamos? Esa es la pregunta. Bueno, un montón de temas que se gatillan a partir de esta conversación a propósito de este libro, la reencarnación, que así se llama, ¿no es cierto? Y que acaba de... La reencarnación, historia del alma, ese es el título. Ese es el título exacto. Exactamente. Sí. El libro ya salió, ya está llegando a librería, pero se va a presentar oficialmente el día 2 de septiembre en el Instituto Cultural de Providencia a las 7 de la tarde. Perfecto.
invitación abierta además. Invitación abierta para compartir y para conversar y después tomarnos. Yo me tomo un vaso de agua, pero los demás va a haber vino para los demás. Okay. Bueno, una semanita más entonces, el próximo 2 de septiembre, miércoles. Exactamente, muchísimas gracias. Oye, y felicitaciones por el programa. Gracias. Yo soy auditor de cooperativa, tengo la radio donde voy, tengo la radio marcada con cooperativa. Qué bueno. Sí, que sigo como ya tantos años. ¿Ah? Muchas gracias, Jaime Ales. Hasta la próxima, que estés muy bien. Hasta la próxima, un abrazo, Sebastián, Cecilia y los auditores. Chao. Que te vaya bien. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.